bienvenidas a este nuevo encuentro de Devenir. Muchas gracias por las notas, por las opiniones, por vernos, por seguirnos en todas nuestras redes. Y les pedimos que entren en nuestra página devenir.ar y que se animen a contarnos una de las emociones de momentos felices. Nosotros, a medida que las vamos recibiendo, las vamos a ir publicando. Hola, Roxana. ¿Qué tal? El tema de hoy es la flexibilidad y el cambio. La flexibilidad la vamos a tomar y enfocar desde el punto de vista desde lo personal, no desde el punto de vista de las empresas ni desde las organizaciones, aunque muchos de los comentarios que nosotros vamos a hacer puedan ser aplicados justamente al liderazgo, a tratar los cambios en una empresa. Flexibilidad es la capacidad que tenemos para adaptarnos a una nueva situación, a nuevas personas, a nuevos lugares, a nuevas circunstancias. Y la flexibilidad implica, primero, una aceptación de lo que está sucediendo y, segundo, una adaptación a esa situación, porque si no nos adaptamos, vamos a sufrir mucho las consecuencias del cambio. Por esa razón es que nos parece muy importante que este tema sea conocido, ¿no, Roxana? Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de cambio, no nos olvidemos que el devenir es un cambio en sí mismo. Estamos en constante fluir con la vida. Eso nos hace a nosotros mantener a veces cierta resistencia a esos cambios y no nos damos cuenta que nuestras energías por ahí se pierden mucho más en esa resistencia al cambio que adaptarnos al cambio en sí mismo. Pero el cambio, así como el devenir de la vida, es inherente al hombre. Por lo tanto, debemos presentar esa flexibilidad que nos permita adaptarnos a esos cambios. Generalmente los cambios vienen acompañados de situaciones críticas, de situaciones traumáticas. Y no todos tenemos las mismas posibilidades de tolerar esos cambios, esa frustración o esa crisis. Cada uno toma el cambio de acuerdo a sus propias herramientas, a su propia personalidad. No es fácil, pero puede lograrse. Todos podemos adaptarnos a los cambios de una manera flexible, de una manera colaborando con ese cambio, dejarnos llevar por ese cambio. Pero fundamentalmente, ante una situación crítica, tenemos 3 respuestas. La primera es dejar que esa crisis nos destruya. La segunda es que esa crisis nos produzca un gran aprendizaje. Y la tercera es que esa situación crítica de cambio nos permita fortalecernos y obviamente seguir evolucionando. Porque es así como debemos tratar, adaptarnos a los cambios. Hay un refrán que dice que la felicidad es eso, es entregarse deliberadamente a lo inesperado, ser flexible con lo que llega. Sí, yo creo que cuando uno habla de cambios implica también un desapego. Si no hay un desapego, no puede haber cambio. Y mira, hay una fábula de Rawat, que es un autor de la India, pero que vive en Estados Unidos, que es muy conocida, que se llama La fábula de las 2 hormigas, que se usa mucho para enseñar este tema y para trabajar este tema en consultorios. Yo la voy a sintetizar, el que quiere la puede buscar porque es muy conocida. Hay una hormiga que vive en una montaña de azúcar y otra hormiga que vive en una montaña de sal. La que vive en la montaña de sal siempre se queja y no le gusta el sabor que tiene la sal, que es su único alimento, pero acepta la situación
La hormiga que está en la parte del azúcar es la que explora y un día llega y la conoce a la hormiga de sal. Entonces la invita a que vaya a su montaña de azúcar para que pueda probar el azúcar, que es mucho más rica que la sal. La hormiga de sal, antes de ir, piensa que por ahí no le gusta la sal, no le gusta el azúcar, que no le gusta o que puede pasar hambre. Entonces se mete un poco de sal en su boca y dice, voy preparada. Cuando llega, le invita a azúcar y dice, pero no hay diferencia, tiene sabor a sal. Entonces la hormiga del azúcar le dice, a ver, tira eso, escupe la sal y prueba, vas a ver qué rico que es. Cuando prueba el azúcar, se enamora de eso y le gusta tanto que se va a vivir en la montaña de azúcar. Justamente esto habla de el confort que a veces se tiene y el miedo que se tiene a enfrentar un cambio o los cambios, que generalmente a veces los cambios son impuestos y surgen en momentos de crisis, tanto personal como a veces de las empresas también. Y para esto yo hablaba del desapego. Y creo que justamente lo que hace la hormiga de la sal es el desapego a su lugar. Tampoco a ella nunca se le ocurrió ir a experimentar y ver qué más había para poder comer. El desapego tiene que ver con el desapego material, el desapego de las personas y el desapego de las propias ideas. Parecería así todo como muy frívolo decirlo así, pero el desapego es necesario. En cuanto a las cosas materiales, muchas veces nosotros acumulamos elementos, objetos que ya no usamos, que fueron útiles en su debido momento, pero que ya no nos sirven. Y lo bueno sería que eso fluya, regalarlos, hacerlos circular, porque seguramente que a otras personas les va a ser útil. En cuanto al desapego de las personas, siempre hay un desapego, porque cuando un hijo se va de la casa y se va a vivir afuera, se va a vivir solo, hay un desapego del lugar físico, pero no hay un desapego emocional. Y a veces también tiene que haber un desapego emocional de alguna manera cuando hablamos de personas que son muy negativas, muy pesimistas, personas tóxicas, que a veces tenemos que poner un límite, y no porque no la sigamos viendo más, sino porque ese pesimismo o esa negatividad nos pueden influenciar a nosotros o nos hace sentir mal. Y en cuanto al desapego de las ideas, tiene que ver que no puedo seguir pensando como hace 30 o 50 años, ni cuando tenía 20 años. Indudablemente que el ser humano evoluciona y eso es lo que nos hace un ser pensante y nos hace diferente de otros animales. Entonces, justamente los cambios tienen que servir para crecer, para aprender y para evolucionar, ¿no, Roxana? Así es. Mucha gente confunde la palabra desapego con abandono y no es así. Desapegar los afectos, las emociones con una persona, con un individuo, porque tenga toxicidad o porque no la tenga, no significa que nosotros vamos a abandonar a esa persona. Significa que nosotros vamos a dejar de necesitar de esa relación tóxica, que vamos a dejar de necesitar de la presencia de esa persona. Nosotros nos desapegamos, pero no abandonamos. Lo mismo que un objeto. Uno puede apegarse a determinados objetos y en el desapego no los va a ser indispensable, necesarios en nuestra vida. Pero el objeto va a seguir teniendo su valor. Lo que sí debemos remitirnos a que desapego no es sinónimo de abandono. Es dejar de lado la necesidad que tenemos de esos afectos, de esas emociones, de esos sentimientos, de esas personas y de esos objetos. Justamente, Roxana, para que se produzcan los cambios, primero nosotros tenemos que aceptar esa situación, por más dolorosa que sea, y en segundo lugar, adaptarnos, dejar esa zona de confort, no sentir miedo, porque es lógico, todo cambio implica un miedo. Y fíjate vos en el cuento, en la fábula que yo comentaba de la hormiga ya tiene
preconceptos y se pone sal por las dudas no le gustara el azúcar o porque no encontrara que fuese rico. Entonces a veces uno ve una realidad que no es la realidad, es la realidad que nosotros queremos ver, con preconceptos y a veces hasta con estereotipos, ¿no? Tal cual, tal cual. A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos reflexionar hasta el momento? ¿Qué es lo que buscamos? La flexibilidad frente a las circunstancias, la flexibilidad frente a los hechos. Y para que una persona pueda reaccionar y ser flexible ante los acontecimientos, primero tenemos que contar con una persona que esté dispuesta y que en cada situación nueva que se presente vea una oportunidad, vea algo positivo, que sea empática para con nosotros, para la circunstancia que se presenta. También necesitamos que la escuchar al otro, a ver qué es lo que le está pasando, a ver cómo puedo colaborar. En eso consiste precisamente la flexibilidad. Y no nos olvidemos también que en la flexibilidad estamos hablando de la asertividad. Hay que tener asertividad. ¿Qué es esto? Esto significa poder hablar, expresar emociones, ideas, pensamientos, sentimientos en el momento preciso, en el momento justo y con las palabras adecuadas, para no herir la susceptibilidad de nadie, para no agredir y, por supuesto, para tratar de sacar lo mejor de la situación y así poder ser flexible e ir adaptándose a los cambios. Bueno, pero eso es otro tema que tiene que ver con la programación neurolingüística, que en este caso tratamos de los cambios y cómo se van gestando y cómo somos flexibles en función de la personalidad de cada uno, en función de la historia de cada uno. Pero desde la programación neurolingüística se pueden aplicar a partir de la curva de cambio en distintas etapas esta adaptación e incluso no solo para nosotros, o sea, como individuos, sino también para grandes empresas, corporaciones y todo lo demás. Que ese será el tema de nuestro próximo encuentro, ¿no? Así es. Queremos dejarles esta experiencia. La vida son ciclos que cambian en una continua danza que constituyen el devenir. Nada está predeterminado y siempre hay nuevos comienzos. Para cambiar, debemos confiar en nuestra capacidad de cambio y salir de la zona de confort. Es un nuevo modo de ver la realidad donde lo importante es escuchar, analizar y adaptarse. Lo nuevo y lo distinto no es mejor ni peor, es diferente. Pensá en algo que quieras cambiar en tu rutina diaria. Proponete objetivos flexibles. No empieces con los pero. Detén tus pensamientos negativos. Espera siempre lo mejor. ¿Por qué vas a esperar lo malo? Pensá en las cosas positivas de ese cambio. Si persisten los pensamientos negativos, cámbialos por sus opuestos positivos. Imagínate cómo sería tu realidad con el cambio ya realizado. Concéntrate, pone actitud y voluntad para que lo que hayas pensado en cambiar se convierta en realidad. Alfonsín Storni escribió: "Mi yo y mi todo es tan vertiginoso como el vertiginoso cambio universal". Amigos y amigas, hasta el próximo encuentro. Enjoy your life, disfruta tu vida.